Hola, 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 buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Los extrañé mucho, pero miren nada más qué mal día nos tocó. Los dejo tantito y miren el desastre que hacen. Lunes negro, se cayeron las bolsas. Bueno, la de los chinos ya ni le platico, 8%, puchis. Y son tantos los chinos y nos vinieron a fregar a todos. Entonces, pues que el dólar, pues no sé ni a cómo está, pero ya sabe usted que está entre sube y baja y no que marihuanadas se están sacando últimamente, pero bueno, que es flexible para que no tengamos dificultades y problemas. Eso es el caso del peso dólar. La Bolsa Mexicana de Valores hoy amaneció con 4% hacia abajo, ya y se va recuperando, ahí poquito a poquito, todo el mundo espantado, todo el mundo aterrorizado, pero pues dicen que la estabilidad está bien. Yo cuando oí a la Secretaría de Hacienda que dijeron, estamos estables, estamos mejor que otros. Chile está peor que nosotros. Y a mí qué me importa que Chile esté peor que nosotros. Me vale un soberano Chile. Yo quiero que México o los mexicanos estemos lo mejor posible, pero no comparándonos. Las comparaciones son nada. Si usted se mete a YouTube, va a encontrar un video de ¿cuántos meses? En que da una conferencia de prensa. Virgilio es un hombre muy inteligente. Virgilio está dedicado a los medios de comunicación. No crea que esto es una persona, pues, ¿qué le podría decir? Que empieza o inicia en los medios de comunicación. Él mientras estuvo en el IFE, él era el que controlaba o manejaba o coordinaba todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Está dando la conferencia de prensa, pero atrás tenía al presidente de la República. No friegues, Virgilio. Pues, ¿cómo estás hablando de la investigación? Y el investigado está atrás en un cuadro maravilloso. Podías haber usado un estante de libros, eso dicen que lo utilizan mucho los que saben de televisión, pero bueno, no lo quiso hacer. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues ya da a conocer que nadie es culpable, que todos somos buenos, que todo. Primera, yo no tengo nada contra la primera dama, además se me hace una mujer maravillosa, encantadora. Yo cada vez que la veía en la campaña, le aplaudían más a ella que a todos, incluyendo a Peña, ¿eh? Ella era la jefa, así la decían, así la conocían. Además, una mujer muy bella, muy guapa, pero que pues no creo que le hayan dado 100 millones de pesos de liquidación. Mire, yo estuve ahí varios años en Televisa y pues yo no vi que liquidaran a nadie con, pues ni siquiera con 10 millones. Entonces, bueno, 100 millones se va a hacer una cantidad exagerada. Pero vamos al otro, vamos a lo de Malinalco. Que si lo de Malinalco sí, que lo de Malinalco no. Que lo de la Casa Blanca, que si era o no era. A ver, si no era, ¿para qué la devuelven? Digo, los cacharon y la devolvieron. Lo de Malinalco dice, actué con prudencia, honestamente, honradamente. Pues, quién sabe. Pero, a ver, ¿qué es conflicto de interés? ¿Es un conflicto de interés sin interés? Me metí con los gringos, ya ve que los gringos para esto son especialistas y tienen una palabra maravillosa que se llama apariencia. Bueno, en inglés obviamente. Todo lo que tenga apariencia de conflicto de interés es denominado conflicto de interés. Ellos utilizan un ejemplo y este ejemplo es muy simple y muy sencillo. Spiro Agnew. Spiro Agnew era vicepresidente de los Estados Unidos en los tiempos de Nixon, ¿verdad? Eran los tiempos de Nixon. Y en ese momento hay una apariencia de conflicto de interés. Y en ese momento le dijeron que tenía que renunciar a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Dijo, no, ni madres. Bueno, no lo dijo así, pero más o menos el equivalente. No, ni madres. Y que le descubren que había recibido $10,000 para su campaña. Y tuvo que renunciar. Ay, por $10,000, bueno, aquí $10,000 no se los da usted ni al cuico que le está mordiendo o que le está agarrando por hoy no circula. Bueno, por $10,000 perdió la presidencia y llegó Gerald Ford. Ese es un ejemplo clásico que utilizan los gringos, que es apariencia. Y aquí había apariencia.
A ver, ¿por qué le dieron marcha atrás a ese tren bala? Un tren bala que yo nunca lo entendí. A lo mejor usted sí, porque puede viajar mucho a Querétaro. Un tren bala de 4.800 millones de dólares, puta, es un chorro de lana. 4.800 millones de dólares para ir a Querétaro. Un tren bala México-Monterrey lo entiendo, pero un tren bala México-Querétaro nunca lo entendí. Pero era licitación. Gerardo Ruiz Esparza habla de la licitación y al final pues que no había postores y que no había tiradores y dice, bueno, se la adjudicamos a los chinos y a IGA. Y a la semana, cuando sale lo de la Casa Blanca, recula. Él había dicho que había sido muy honesto, que había sido muy honrado, que lo habían investigado todo. Ya sabe usted, el rollo de siempre que es pura mentira. Pero bueno, cuando el presidente le dice, da marcha atrás, recula este güey, y ahí se acaba todo. Bueno, ¿por qué echaron para atrás el tren? No circula. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues yo creo que hay varias consecuencias, y las consecuencias es lo más grave. Mire, estar hablando de una casa, que si se la llevó el presidente o no se la llevó, yo creo que es peccata minuta, que si se llevó una casa a precios muy bajos o con intereses muy bajos, el secretario de Hacienda es peccato minuta, cuando estamos hablando de que los expresidentes salen archimillonarios de todo lo que se robaron. Entonces, esto ha sido, en verdad, un grave problema. Wall Street Journal lo acaba de presentar la semana pasada, si usted lo vio en su versión en inglés, porque no la pasaron aquí en español, pues viene todo esto, nuevamente que es incomprensible, pero no es incomprensible. ¿Qué querían? Que dijera, mis jefes son culpables. Güey, puta, pues pierde primero la chamba. Y pues, ¿cómo va? A ver, ¿cómo iban a correr al presidente? No alcanzo a entender. Todo el mundo se sentía sorprendido, que fue un engaño, que fue una farsa, que realmente no había por qué llevarlo a cabo. La otra. ¿Usted cuándo ofrece disculpas? Vamos a decir que lo cacha su esposa. Pues ofrece usted disculpas para que lo perdone, ¿no? Lo cacha su esposa, pero usted dice que no. Pues ofrece usted disculpas. El Piojo es un ejemplo maravilloso. Ofrezco disculpas. Sí, pues después de la cachetiza que le metió su hija Luis García y de lo que le hizo él a Martinoli, pues no era para menos. Pero ahí sí había que ofrecer disculpas. ¿Pero por qué ofrecieron disculpas? Usted ofrece disculpas cuando es culpable, cuando pues trata de alguna forma de darle marcha atrás a esto. Si ellos hace 8 meses ofrecen disculpas y arranca el proceso y el procedimiento, con todo y que apareciera Virgilio, porque Virgilio no es culpable de nada. Hoy las caricaturas le han pegado, pero terrible, ¿verdad? De que tiene cara de chiste, de que no es cierto, a Virgilio lo pusieron para eso. Y además todos lo sabíamos hace 8 meses, pero estamos sorprendidos. Pero lo de las disculpas a mí me tiene en verdad sorprendido, porque se ofrecen disculpas cuando uno, pues si no es culpable, pues sí cometió un error y lo acepto y ahí muere, ¿no? Pero como nuestros políticos son muy soberbios, y estoy hablando de la clase política, perredistas, panistas y priistas, ¿no? Usted piensa que nada más de los que están en el gobierno federal. Si lo hubieran hecho hace 8 meses, a lo mejor, a lo mejor hubieran bajado tantito y ya. Pero no entiendo lo de las disculpas. Marcha atrás. Es que yo no sé si tienen un área de comunicación, porque en Los Pinos lo que les ha faltado es la comunicación. La mejor comunicación que ha tenido Los Pinos se llama la que tuvo Fox. El presidente quiso decir, y ya nos traducían lo que a Fox se le ocurría o lo que dictaba Marta, porque la Marta era la jefa, y ya. Pero con Felipe Calderón, para maldita la cosa, sirvió el baterista Max Cortázar y Alejandra Sota, que no daban una, pues no sabían de comunicación. ¿Por qué los pusieron en comunicación? Pues porque eran cuates de Felipe y ya, con eso. Aquí empezaron con David. David López estuvo, bueno, es de la pelea pasada. O sea, él ha estado con Emilio Choifet, él ha estado con, bueno, estuvo con Del Mazo hace muchos años, o sea, le sabe mucho, pero de la pelea pasada. Yo creo que ahorita los directores de comunicaciones tienen que ser realmente operadores de medios y también de redes, pero bueno, no los tenemos todavía. O se están haciendo, o se está cambiando el procedimiento. Pero en Los Pinos han tenido esa verdadera falla. Pero ahora que llega Emilio Sánchez, pues sigue igual, no le veo ningún cambio al nuevo secretario de Comunicación o director de Comunicación, pero
mi pregunta es esta. ¿El presidente requiere de todo esto? ¿El presidente requiere de que lo estén golpea y golpea y golpea? Pues digo, pueden hacer algo, se pueden hacer muchas cosas. O llevarlo al ring siempre al presidente. Pues para eso tiene a sus secretarios. Lleva a sus secretarios que cobran y no hacen absolutamente nada. Y hablamos de 18 secretarios, pues que ahí salen de vez en cuando, se echan una banquetera y adiós, porque así que conferencias, comunicados y nada. Y ahorita lo de la ronda cero pues fue un verdadero fracaso, que ahora la van a flexibilizar. Con los precios del petróleo abajo de $45 el barril, dígame usted cómo la van a flexibilizar. Ahora, usted extranjero, noruego, vamos a poner noruegos. Usted noruego, ¿le va a enterrar aquí con su lana después de lo de la Casa Blanca? Dice, no, pues van a ser los cuates de los cuates, a los que les van a dar los proyectos. Entonces, ¿yo a qué voy? Esa es una. Dos, ¿a qué voy si el precio del petróleo se vino para abajo? ¿Cuántos años? ¿2, 3 años? Entonces, tanto que peleaba Cuauhtémoc Cárdenas, que la reforma energética, que las firmas, que luchábamos por el país. Y mire usted, no sucedió nada y ahora es cuando está sucediendo sin que intervenga el PRD. Hoy platico con el PRD. Hoy comentamos con el PRD. ¿Qué pasa con el PRD? Bueno, pues el PRD hay una división, hay muchas tribus, pero algo que nos llamó mucho la atención cuando Navarrete pues dice que pues va a renunciar al cargo. Navarrete, si usted lo recuerda, estuvo con nosotros, era el presidente que iba a cambiar todo, que iba a modificar todo, que íbamos a ganar, no sé, lo que dice un presidente de un partido. Pero pues no fue así. ¿Y ahora quién se va a quedar con el partido? ¿Los chuchos? ¿O quién? Porque los chuchos no creo que dejen el negocio, el partido. Digo, serían muy tontos, ¿no? Ahora, si usted escucha los comentarios del señor de las ligas de Bejarano, pues ese nomás lo está tirotea, a ver qué saca de ahí, pero yo creo que él va a concluir o va a terminar con su ex jefe en Morena, ¿no? Ahora, con rumbo al 2018, ¿cómo ve usted la situación? Yo la veo muy complicada. Con Morena no le alcanza a López Obrador para ser candidato a la presidencia o para quedar ni siquiera en tercer lugar. En el PRD, ¿a quién van a poner? ¿A Jesús Ortega? No, pues no va, ¿no? Van a poner a quién, a Zambrano, después de lo que acaba de sacar Dolores Padierna acusándola de que Zambrano se puso de acuerdo con José Luis Abarca para la fuga, pues ya parece que ahí como que le tiembla la mano. Entonces, ¿a quién van a poner en el PRD? Mancera no es de nadie, Mancera es independiente. Y en el PAN, ¿qué van a hacer? Esa es una vacilada, ya rápida, esa del PAN me encanta. Ricardo Anaya, para demostrar que no es empleado de nadie, que no es empleado de Madero, puso a Marco Cortés en la coordinación. Marco Cortés es el mejor cuate, es la persona que ha estado pegada siempre a Madero. Yo diría que es el hombre de sus confianzas. Tú no eres el hombre de sus confianzas. Marco sí, pero se lo ha ganado con el paso del tiempo. Entonces, ahora nos llama mucho la atención y es muy interesante este asunto de que, bueno, pues para demostrar que no tiene ninguna liga ya con Madero. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer los panistas? Pues mire usted, los panistas van a tener muchas dificultades, porque también están divididos. Perdió Felipe Calderón y ganó Madero. Con esto Margarita Zavala dio su candidatura a la presidencia de la República. Rafa Bala, pues no sé con qué va a ser presidente de la República, porque el otro año lo corren, el otro año termina el estado de Puebla. ¿Qué va a hacer en esos 2 años? Digo, ¿quién lo va a mantener haciendo proselitismo por toda la República Mexicana? Entonces yo creo que a la final pues se van a quedar con... y Manlio. Manlio va 2015-2024. No me equivoqué, ¿verdad? 2015, 2024. Sí, está bien. 3 y 6, 9. Digo, ¿en qué me equivoqué? Así es. Ya no es sexenal esto. Ya el destape es por 9 años, cabrón. Y póngale usted lo que quiera. Bueno, entonces, pues yo nomás lo veo a él de tirador y en el caso de Mancera, a él de tirador con todo lo que vaya juntándose, porque se nos van a juntar todos los que no quieran estar en otros partidos para tener candidato a la presidencia de la República. Hoy vamos a platicar sobre el PRD, vamos a conversar qué está pasando con el PRD, qué es lo que va a suceder con el PRD, quién va a ser el presidente del PRD, quién va a ser el candidato a la presidencia del PRD y cómo tantas tribus se van a poner de acuerdo. Nos acompaña el doctor Pablo Trejo, fundador del PRD.
Pablo, mucho gusto, bienvenido. Buenas tardes, Nino. ¿Qué pasa en el PRD? Bueno, pues estamos viviendo un proceso de falta de línea política. Es un PRD que ha perdido o se ha alejado de los principios. La verdad es que el pacto que se hizo por México descafeinó al PRD. Ustedes aprobaron la fiscal. Y necesitamos Ustedes aprobaron la fiscal y no sé por qué dicen que no la aprobaron. Bueno, hubo una discusión interna en el PRD. Fue PRD. Está bien. Los señores traían la etiqueta de PRD y la aprobaron. Sí, porque también se deben de cobrar impuestos. El asunto es que se tienen que medir los impactos. Sí, se les pasó y desafortunadamente quienes estuvieron en esas pegaron a mesas los de fregados. negociación, como siempre sucede, siempre se le pega al contribuyente cautivo en lugar de ver que los que más ganan, más paguen. Bueno, también el día de hoy nos acompaña Camerino Márquez Madrid, consejero nacional, fundador del PRD. Camerino, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenas tardes. El PRD vive hoy en día un proceso de reflexión, de autocrítica y se prepara un Congreso Nacional donde tendremos que renovar la dirección política, una nueva línea política y una política de alianzas hacia la izquierda, con una definición de ser un partido auténticamente de oposición, admitir algunos errores, pero construir una estrategia electoral para el 2016 que ya está por iniciar, la elección de 12 gobernaturas y prepararnos para el 2018. ¿Ayotzinapa le pega al PRD o le pega a Peña Nieto? Le pega a todas las instituciones políticas, a la clase política y desde luego exhibe la debilidad del Estado de Derecho en este país. También nos acompaña el día de hoy el diputado Agustín Torres, él es presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política y fundador del PRD. Lo dije bien, ¿verdad? Agustín, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Pues bueno, estamos viendo ya otra etapa más del PRD en su evolución, diría yo, con una circunstancia adversa que no habíamos visto desde 1997, me atrevería a decir. O sea, desde que gana Cuauhtémoc. Yo creo que ha sido una situación, particularmente en el bastión que yo considero de izquierda auténtico que tiene el PRD, que es la Ciudad de México. Sí. Y a partir de ello, entonces, podemos medir que esta división que se da con otro partido que se crea con ex militantes del PRD, que a la fecha pues yo no alcanzo a distinguir cuáles son los proyectos políticos de uno de otro. Sí. Es decir, la línea discursiva del otro partido ha sido la descalificación del PRD en general, cosa que me parece preocupante. Sin embargo, ya los hechos están dados. Yo creo que es motivo para la reflexión del partido. Pienso que se ha estado haciendo bien las cosas porque hay autocrítica, hay un replanteamiento de la línea política del partido y creo que vamos a salir de este bache porque el proyecto es noble, ha ayudado a la gente y hay un reconocimiento social. La joya de la corona era la delegación Cuauhtémoc, donde tú estuviste como jefe de gobierno. Como jefe delegacional, como efectivamente, jefe delegacional. Yo creo que el factor López Obrador impactó mucho, sin demeritar el esfuerzo que hizo Ricardo Monreal, que seguramente se empeñó. Pero si vemos los resultados en la Ciudad de México, pongo un ejemplo en una delegación colindante. Ajá. En Azcapotzalco, todos sabemos que hubo un candidato en Morena, el doctor Pablo Moctezuma, que no salió a campaña prácticamente y gana casi con el mismo porcentaje de Monreal. Es decir… O sea, era gracias a los spots de López Obrador. Yo creo que hay un reconocimiento, particularmente en la militancia del PRD hacia López Obrador. Lo que no veo es un reconocimiento de López Obrador a esa militancia. ¿A qué me refiero? Descalifica todo el PRD sabiendo que hay una base importante que es la misma. Entonces, el efecto Monreal tiene que ver con la posición de Andrés Manuel y tengo yo plena certeza de que en poco tiempo vamos a ver si esas expectativas que se generaron con un discurso incendiario y fácil e irresponsable, me parece, sin tratar de demeritar, insisto, su esfuerzo, se refleja en el ejercicio de gobierno y más con la experiencia que un servidor ha tenido, ¿no? Muy bien. También nos acompaña el doctor Carlos Reyes Gámez, fundador del PRD. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Si te acercas al micrófono, por favor. Gracias, Nino. Buenos días a todos. Pues el PRD surge en la vida política del país en aquellos años del monolitismo político, en donde todo lo que existía era PRI. Y entonces surge esta formación diversa de gente que agrupada desde el nacionalismo revolucionario hasta la izquierda socialista,
plantearon el modificar el estado de cosas y crear un proyecto alternativo de nación. 27 años después, pues hoy el PRD se encuentra en una situación complicada. Antes de que iniciara el proceso electoral, yo a través de un manifiesto señalé que desde mi punto de vista era la última llamada que tenía el PRD, porque si nosotros no somos capaces de una manera crítica y objetiva de asumir que nuestra práctica política, la ausencia de contenidos y vínculos con la sociedad, la presencia de elementos de corrupción en la gestión de muchos de los servidores públicos que forman parte de nuestras filas, pero sobre todo el extravío de la estrategia política a seguir, pues iba a dar muy malos resultados. Y bueno, pues sin haber descubierto el hilo negro, pues la realidad nos alcanzó. Fíjate, yo quisiera regresar a lo que tocaste ahorita en el 97. En ese entonces Roberto Campa era presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal y se acordó un debate entre Del Mazo y José Antonio González Fernández. Entonces, todas las estaciones del Distrito Federal, que son como 50 más o menos, las contrataron para un debate. Ese debate lo llevé yo a cabo. Y bueno, pues el debate lo ganó Del Mazo y al final, pues la primera pregunta era, oye, ¿y cómo ves al PRD o a Cuauhtémoc? No, eso, o sea, no los tomaban en cuenta. Ellos daban por un hecho que el debate es en donde se había decidido la jefatura de gobierno del Distrito Federal. El día de hoy también nos acompaña Fernando Belauzarán, él es diputado federal y consejero nacional del PRD. Fernando, mucho gusto, bienvenido. No, gracias a ti, Nino, siempre es un placer. Pues sí, también hubo soberbia, como ahí, que se pensaba que con la pura estructura se iba a ganar y pues no. Lo que pasó en el país es que se expresó un descontento, un malestar, un hartazgo con el sistema político. Se manifestó de distintas maneras. Hubo votos de castigo. Se manifestó votando por un independiente en Nuevo León. Se demostró votando por Cuauhtémoc Blanco, un famoso en Cuernavaca. Se mostró con un independiente también en Zapopan, que es Kumamoto, o por Cloutier en Sinaloa, o por partidos emergentes en Movimiento Ciudadano en Jalisco o en la Ciudad de México por Morena. Pero en gran medida fue un voto castigo contra nuestras gestiones. Eso se tiene que aceptar. Era una elección la más complicada en nuestra historia, porque había habido por primera vez una fractura realmente considerable, social importante. Había sucedido lo de Ayotzinapa, se había ido el ingeniero Cárdenas, Alejandro Encinas, otras personalidades. Esta era la elección más complicada y lo que prevaleció fue la inercia. Se impuso la inercia con esta soberbia que con el aparato bastaba, pero los ciudadanos mandaron ese voto de castigo para todos. ¿Qué le pasó al PRD? Lo mismo que le pasó a la clase política en su conjunto, un tremendo divorcio con la sociedad. Y entonces dio la paradoja. El PRD nace para cambiar el régimen y ahorita que hay un ánimo, un ímpetu, una decisión de cambiar ese régimen, muchos ciudadanos no vieron al PRD como el instrumento para manifestarse en esa cosa, no nos vieron a nosotros como el instrumento para esa transformación y votaron. Entonces, es el problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar yo diría el entusiasmo por el cambio, por la transformación, el entusiasmo por la transformación de la izquierda. Y eso solo lo vamos a poder hacer si hacemos un giro a la sociedad. Si rompemos este divorcio que hay con los ciudadanos, nos ponemos del lado de los ciudadanos, ¿para qué? Para hacer un partido de causas. Que ahora los ciudadanos nos conozcan por las causas que enarbolamos, que son las causas de la gente, de la sociedad, y con la sociedad civil hacer un bloque, y no por nuestros conflictos internos como actualmente sucede. Pablo, partidos de oposición. La gente no los ve a ustedes como partido de oposición ni al Partido Acción Nacional. No sé si por lo de Pacto por México o por qué diablo sucedió, pero no los ven realmente como un partido de oposición. Ahorita que estaban comentando lo de Azcapotzalco, yo no lo sabía. Oye, el Partido Verde pues no tenía más que spots. Pero con eso ganó, mira cómo les fue de bien, con puros spots. Entonces López Obrador con puros spots ganó. Entonces no hay que hacer campañas políticas, hay que hacer spots. Fernando Collor de Mello allá en Brasil ganó también con puros spots cuando llega a la presidencia de Brasil. Entonces, ¿cuál es el denominador de todo esto que ha venido sucediendo?
Miren, no, yo retomando algunas ideas, me voy a quedar con la soberbia que se hablaba, la autocrítica y la falsedad entre lo que se dice y lo que se hace, que son las causas principales por las que el PRD ha perdido su identidad. Y insisto, el PRD ha perdido su identidad, porque también hay que ser autocríticos, y hay que ser autocríticos porque la autocrítica es la que nos va a permitir poder reencauzar, si realmente queremos reencauzar. Eso de que no queremos ser sectaristas, pero somos sectaristas. Queremos que el partido se abra, pero no permitimos que se abra. Decimos que vamos a hacer una cosa y no la hacemos. Yo tuve la oportunidad de platicar con varios presidentes del PRD, les decía, tenemos que dar formación política a los cuadros para darles identidad. Todos me decían que sí, pero nadie hizo nada. Entonces, el problema lo hemos creado por varias cosas. O sea, al perder nuestra identidad, perdemos nuestro carácter de oposición. ¿Qué significa esto? Oposición no significa estar nada más yendo en contra de las políticas. No, sí. no. La oposición significa hacer un contraste entre un gobierno y otro y hacer esos contrastes de manera adecuada, que el beneficiado de ese contraste Somos sea nosotros. la población, efectivamente. Claro. Si nosotros perdemos esa esencia, entonces nos convertimos en una comparsa. Y como vamos, la comparsa, vamos a terminar siendo una especie de partido del trabajo, pero de los partidos que están en el poder. Y eso es tristísimo, porque nosotros no construimos un partido para llegar a eso. ¿Qué queríamos? Modificar las condiciones de vida de la población. Esa era la esencia del partido cuando lo creamos. Hicimos muchas cosas importantes en eso, pero después nos perdimos. Creímos que haciendo pactos, teniendo una serie de acuerdos con el gobierno, íbamos a tener mayor fortaleza política y la verdad lo único que hicimos fue perder nuestra identidad. Camerino, tú cuando estabas en el IFE ibas constantemente a mi programa y entonces en el 2006 ganan el segundo lugar, o llegan con el segundo lugar, ganando el Partido de Acción Nacional. 2012 conservan ese mismo segundo lugar, ganando el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué se perdió todo eso? Bueno, en realidad hoy la izquierda vive una dispersión, una atomización. El Partido de la Revolución Democrática surge como el partido que logra conjuntar esfuerzos y voluntades como un partido plural. Hoy, después de 26 años, vemos un partido que no se ha actualizado en su programa, en su línea política, y hemos observado que surgen nuevos partidos políticos y una exigencia legítima de los ciudadanos de construir candidaturas independientes. Esto viene a enriquecer el debate político y la competencia electoral, pero el PRD sigue siendo el principal partido de oposición y de la izquierda en este país. ¿Qué tenemos que construir? Una política de alianzas atractiva, con un programa de gobierno que contemple gobiernos de coalición. Ningún partido de izquierda por sí solo, por más fuerte liderazgo que tenga, no va a ser suficiente. Hoy el PRD está discutiendo con todas las expresiones políticas para presentar una propuesta que nos permita desde ahora construir una fuerte política de alianzas. Si Martín no acepta, condiciones. habría que ir a preguntarles a las bases de Morena, como también hay que irles a preguntar a los ciudadanos. No podemos observar una opinión exclusiva de Martín. Ha habido otras opiniones. Apareció con la representación de López Obrador cuando hace esa declaración. Bueno, no ha habido acercamientos formales. Hay una comisión de diálogo e interlocución con las izquierdas que está integrada por la maestra Efigenia Martínez, por Pablo Gómez, por Leonel Godoy, por el senador Luis Sánchez. Y esta comisión va a hacer todo lo necesario para construir y, si es posible, llegar a tener un frente amplio opositor, incluido desde el trabajo legislativo. Llega Mancera, pero yo creo que nadie ha tenido el 60% de votos en una elección. O sea, era impresionante la forma en que ganó. ¿Dónde se quedó ese capital político? Porque nada más yo me acuerdo que lo que recuerdo es que lo criticaban. Tienes que afiliarte al PRD porque ni siquiera eres del PRD. Y ahora pues se dieron cuenta de que a él no le conviene ser del PRD, a él le conviene ser candidato independiente porque no va a tener problemas ni dificultades para poder llegar al 2018 como candidato a la presidencia de la República. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué en 3 años se desvincularon los perredistas de la gente? Bueno, hay que entender que el ejercicio de gobierno desgasta. Hay que tomar decisiones, a veces son impopulares, pero creo que el estilo de gobierno tiene que ver mucho y para ello debe haber una identidad partidaria, por lo menos.
Yo no podría decir o no me atrevería a decir que Mancera ganó simplemente por ser Mancera. No. Había toda una Todo el estructura aparato, partidaria obviamente, que el lo aparato. respaldó, lo apoyó. Me parece que hubo un descuido en esa relación del partido con el doctor Mancera para buscar fortalecer aquello que la gente veía bueno en su persona y que pensó que podría ser un buen gobernante. Yo creo que algo que nos ha pasado en el partido, nos burocratizamos. Entonces el partido, en el caso de la Ciudad de México, Claro. se vuelve un apéndice del gobierno y esa es la réplica de una cultura política priista. El partido tiene que generar un equilibrio, tiene que debatir las políticas de gobierno, el impacto de las mismas y tiene que reconvenir en su caso, incluso siendo gobernante, a quien esté como titular del Ejecutivo, porque al final fue el partido el que lo lleva Así a es. esa posición. Agustín, ustedes tienen pues la televisión nacional, ustedes tienen la radio nacional, los periódicos nacionales, porque están en la capital de la República, y no le han sabido sacar partido a todo eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque en los medios de comunicación ustedes los manejan. El que está en Nuevo León, pues lo conocen allá en donde está el Cerro de la Silla, pero aquí no los conocen. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Todo se refleja, lo que ocurre en la ciudad, lo entendemos. Era para aprovecharlo. Claro, como lo hicieron otros, efectivamente. El hombre antes más en este importante gobierno. debe de ser el jefe de gobierno después del presidente de la República, mediáticamente. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con ello, por eso insisto, en esta estrategia de gobierno hubo necesidad, no se hizo, de compartir PRD como instituto a nivel nacional, porque incluso es una prioridad del partido, el Distrito Federal, porque quieras o no, eso impactó en las elecciones pasadas. El desgaste del ejercicio de gobierno no es que sea un mal gobierno, es que se perciben algunas cosas mal y no hubo la política de comunicación adecuada. A ver, Carlos, yo no entendí. Viene un informe de gobierno de la senadora Dolores Padierna. Invitan al jefe de gobierno, a Mancera, y lo invitan y lo abuchean. Pues no eran del mismo partido todos, o qué pasó, o qué sucedió, o por qué se complicó eso. Pues si él iba como invitado, no iba con las huestes priistas ni panistas. Terrible, ¿no? No, yo creo que para el caso del doctor Mancera, él llega con un alto bono democrático, precisamente porque estoy convencido que fue una figura que emana de esta idea de candidato ciudadano. Creo que el primer candidato ciudadano que se impulsó en este país fue precisamente el caso del doctor Mancera. Yo después, pues también advierto que el doctor Mancera, pues decide tomar su camino. Es claro que él tiene una distancia, entre paréntesis, del PRD, y que esa distancia incluso para el caso de la ciudad le imposibilitó armar un programa de gobierno y políticas públicas comunes que hicieran prevalecer la identidad del PRD de cara a los ciudadanos. Por eso cuando aparece Morena, bueno, pues nos rebasa por la izquierda con un planteamiento muy práctico y pues ha dejado al PRD en una condición bastante vulnerable en la Ciudad de México. Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el evento que tiene el presidente de la República de la unidad partidaria, sí, pasando las elecciones, y el caso del debate Anaya Corral. con Corral, en ambos eventos hacen una referencia al peligro que el populismo regrese a nuestro país, que un Mesías venga y que toda vez que están dadas las condiciones, y me refiero pues a las económicas, a las de seguridad, pues ese es el gran riesgo que se corre. Entonces, frente a este hecho que nadie puede negar, es decir, la presencia de López Obrador en la vida pública de este país, de la ciudad, pues va a ser una presencia relevante. ¿De qué tamaño? No lo sabemos, porque de aquí al 18 faltan muchas cosas por ver. Y yo creo que el PRD lo que tiene que hacer es buscar una reorganización interna. Articularse.
generar una propuesta política muy precisa, muy vinculado a los nuevos temas de sociedad, porque también el partido quedó rebasado. ¿Quién habla, por ejemplo, de la defensa de los derechos de los consumidores, que es un tema relevante? ¿Quién hoy en día está haciendo un debate central el asunto del ingreso y el salario mínimo? Es otro tema sustantivo. ¿Quién está replanteándose, por ejemplo, la relación de una fuerza política de izquierda con el mercado? Entonces, son temas que a mi modo de ver el PRD debe rápidamente procesar, nombrar una nueva dirección. No veo cómo, esa es mi opinión, los chuchos pretendan hegemonizar este proceso disfrazando de me voy pero dejo a alguien. Lo mismo que hizo Madero. Me parece Me que voy, lo que pero debe les dejo a Marco Cortés, ¿no? Me parece que lo que debe de ocurrir es la conformación de una dirección diversa, que respete a las distintas fuerzas que existen. Me parece que el PRD ya no puede tener una mecánica de vida de mayorías y minorías. Es decir, esta idea de que yo tengo tantos consejeros nacionales y dicto la política a seguir, debe de ser una política consensuada, y además creo que debemos de pugnar por un partido abierto. Es decir, en el PRD, el afiliarse al PRD era lo más complicado que pudiese existir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacíamos eran clientelas electorales con las cuales, pues, digamos, dominábamos los procesos internos. Este partido debe de ser abierto en la medida en que forme parte del camino para recuperar nuestro entendimiento con la sociedad. Fernando Belaunzarán, presidente del PRD Nacional. Bueno, esa es una legítima aspiración, pero sobre todo es algo que van a tener que decidir los consejeros en su momento. Yo quiero que el proceso sea lo más abierto posible, que la sociedad participe lo más posible, porque entre más participe la sociedad, menos habrá camino para la simulación. Y también creo decir que si queremos cambiar, tenemos que también cambiar obviamente la forma de hacer política. No podemos esperar que tengamos mejores resultados si se procesa de la misma manera, es decir, si se procesa en un cónclave de corrientes. Y ese cónclave de corrientes o factores reales de poder se ponen de acuerdo, eso me parece que ya está desfasado. Y también tenemos que cambiar de mentalidades, porque el ver a otro periodista como principal enemigo porque es de una corriente distinta, qué flojera. Sí, ¿no? Yo no lo entendí. ¡Qué hueva! Todo mundo reproduce que yo soy de la buena corriente y el otro es de la mala corriente. Y el otro de la mala corriente dice, no, te equivocas, yo soy de la buena corriente y tú eres una peor corriente. Perdón, es pernicioso calificar o descalificar a una persona por qué corriente participa. Mejor veamos a las personas por su trayectoria, veamos a las personas por su capacidad, veamos a las personas por su honestidad. Como periodistas. Veamos, claro, antes que cualquier otra corriente seamos de partido, y eso se perdió. Eran verdaderos partidos y una lucha fratricida. Lo que tenemos que hacer es voltear a la sociedad, incidir en la sociedad, y para eso tenemos que ser un partido de sus causas, y además tenemos que predicar con el ejemplo. Si estamos hablando de un parlamento abierto, pues empecemos con un partido abierto, pongamos en internet toda nuestra información, encuerémonos, verdaderamente, que cualquier persona con un clic pueda encontrar todo, incluyendo facturas, licitaciones, todo. Que sea obligatorio el 3 de 3, las 3 declaraciones, la patrimonial, la de impuestos y la de intereses, que no sea opcional, que sea una cuestión, insisto, obligatoria para todos. Además, tenemos que combatir la corrupción, estoy de acuerdo. Establezcamos una oficina que reciba todas las denuncias de corrupción, y para darle certeza que una organización de la sociedad civil de primera y con gran prestigio le dé seguimiento a las denuncias de corrupción hasta que se resuelvan, porque toda denuncia de corrupción no es solamente… Te mandamos a Virgilio. Llamar… No te rías, oye, por favor, todo mundo quiere un Virgilio que lo investigue. Todo el mundo quiere un Virgilio que lo investigue. Pero bueno, en fin, yo lo que creo es que el PRD ahora tiene que ser audaz y tiene que desplegarse con la sociedad. Caminemos con quienes quieran caminar, pero caminemos con objetivos concretos. Tenemos muchísimas causas
están en nuestra agenda, están en nuestro partido, algunas las hemos defendido, pero ¿por qué no lo hacemos sistemáticamente? Decimos, aquí están 50 causas, 45 causas, las que sean. Siempre hay organizaciones de la sociedad civil profesionales que también están promoviendo desde ahí, desde ese espacio, esas causas. ¿Por qué no nos vamos con ellos, hacemos causa común, planteamos con ellos planes de acción, sacamos iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera, con la sociedad? Este fue un mensaje 2015 contra la clase política como está estancada, divorciada de los ciudadanos. Pues vayamos con los ciudadanos, vayamos con la sociedad y abrámonos. Yo estoy planteando la mitad de las candidaturas externas. Abrámonos desde entonces, no, que no sea discurso, que no sea rollo, pongámoslo en la realidad y constatémoslo con hechos y ya dejémonos de descalificar entre nosotros. Siempre que hay una contienda interna para una candidatura acá, hay una competencia de quién descalifica mejor al otro. Como si ganara el partido algo con eso. La verdad es que nos la pasamos dándonos balazo en el pie, porque hoy resulta que un compañero del partido es la encarnación del mal. Y el otro, que es la encarnación del mal, dice que aquel es la encarnación también del mal, y hacemos de verdad un espectáculo grotesco a la sociedad en donde solo nos damos, insisto, un balazo en el pie. Yo creo que tenemos todas las posibilidades. Si viene Ondóñez Manuel, ya será su decisión. Nosotros caminemos con la sociedad, hagámonos fuerte con la sociedad, con las causas de la sociedad. Nosotros sí podemos tener una relación horizontal con los ciudadanos y con la sociedad. ¿A qué me refiero con una relación horizontal? Uno entre pares, uno en iguales con cualquier sociedad organizada de la sociedad civil para hacer la agenda de un gobierno de coalición, para hacer plan de acción, para hacer todo. Nosotros sí podemos ser, nosotros no tenemos un candidato preconcebido. Con nosotros puede haber un candidato de la clase política, si es bueno, pero también de la sociedad civil o ciudadano. Falta mucho por verse, tiene razón Carlos. 2015 le abrió la puerta a lo inesperado. No nos cerremos nosotros a que pueda surgir algo inesperado hacia el 2018 y que, insisto, nosotros la apuesta es recuperemos el entusiasmo por el cambio y démosle un sentido garantista y democrático, porque es verdad que han surgido dictaduras en situaciones parecidas a la de México, de desgaste de la clase política, de desgaste de los partidos. Vean lo que sucedió con Fujimori en Perú. Eso no lo queremos. Seamos parte de la insurrección cívica que está en contra del sistema, pero démosle un sentido garantista y democrático. Antes, partido beligerante. Ahora, partido derrotado. Bueno, parece Porque ser antes que- siempre se decía, el PRD es un partido beligerante. Ni loco votaría yo por ellos. Bueno, son campañas que se hacen a los partidos que empiezan a tener éxito. ¿Eran campañas o Claro. realmente eran los conflictos a los que apunta Fernando entre ustedes mismos? Eso también es cierto. Pero mira, por ejemplo, ahorita hemos estado platicando y estamos haciendo un análisis de lo que le pasa al partido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en combatir la corrupción, en que ya no se den los lineazos ni los dedazos de las corrientes, que las cúpulas no sean las que manejen la organización y las estructuras del partido. Porque Fernando dice muy bien, bueno, abramos las candidaturas, sí, pero ¿quién decide qué candidaturas se abren? Nos van a decir el Consejo Político Nacional o los congresistas nacionales. Sabemos que eso no es cierto tampoco. Oye, Juan Ramón de la Sabemos que hay Fuente y línea. Goldenberg dijeron que ni locos ellos presidían el PRD. No, y Porque además no sé por qué los propusieron. porque además no se puede. ¿Pero por qué los propusieron tenemos candidatos una serie de externos? reglas que no permiten eso. Entonces, es algo que sale al aire y que no cuidamos las formas. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Todos conocemos el diagnóstico. Aquí estamos compañeros de diferentes corrientes o expresiones del partido. Tú has visto que no nos hemos confrontado. Simple y sencillamente estamos diciendo cuáles han sido los errores que se han cometido en el partido. Ya conocemos los errores. Ahora, ¿cómo los solucionamos? Y a ver si es cierto que vamos a dejar al lado el sectarismo y las corrientes y podemos abrir una Es que discusión. tienen que hacerlo, si no se van a acabar. El único problema que traemos, Nino, es que no hay discusión en el partido. Tú vas al partido, te avientas 12 horas para que te den línea de qué vas a votar y punto, se acabó. Y no sabes cuáles son los motivos por los que vas a votar así. Y están ellos que no me van a dejar mentir. Lo que necesitamos es discusión. ¿Qué queremos? ¿Acercarnos a la gente? Vamos a acercarnos a las personas. Vamos a ver qué es lo que requieren. Vamos a volver a concretar lo que era el partido. ¿Cómo materializamos la esperanza de esa gente? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la ciudad o en el país? Y vamos encauzando las causas para eso. Eso fue lo que nos dio resultado. Pero además no perdamos tampoco la línea política ni la formación. Porque también a veces, con tal de tener recursos, con tal de tener poder, olvidamos nuestros principios. Y eso significó el pacto. Lo que hizo el pacto fue
desdibujarnos del ámbito político. Las personas ahora no saben si el PRD va a dar la lucha por ellos o se va a ceñir a votar con el partido en el poder. Y ese es un problema. Y no es tanto que el nuevo partido Morena esté teniendo gran éxito. Simple y sencillamente está haciendo lo que hacía el PRD en el principio y lo está haciendo bien. Confrontar y hacer ver lo que nosotros estamos haciendo mal. Oye, alianzas. Yo me acuerdo que a Gabino Cuelo llevaba López Obrador de la mano y gana. Y gana también por la YEPO y todo eso. Pero bueno, no les da nada. Rafa Bala gana en la alianza. El otro de Sinaloa, Maloba, gana en la alianza. ¿En qué les benefició las alianzas a ustedes? Pues evidentemente, si no tienen identidad con el partido, pues no hay interlocución con el partido. Ahora, Maloba yo lo he visto priista, yo ni siquiera lo he visto panista. Aquí a Rafa Bala, pues sí lo veo panista. Al otro, pues se tiene que ir porque lo van a meter a la cárcel, a Gabino Cuevo, con todo lo que se ha robado. Camerino. Bueno, realmente ese es un tema a analizar. ¿De qué sirven las alianzas si no hay un programa de gobierno claro que beneficie a la sociedad y que desde luego haya un reflejo de equilibrios plural de todos los partidos de esa coalición? Efectivamente, el PRD no puede voltear solo a una alianza con el PAN. Hay un fuerte consenso que debemos de ir a una alianza más con la sociedad, con los electores y con los partidos de izquierda. Me parece Ahí está que Movimiento Ciudadano, ahí está lo que quedó del PT, que se va a tener que ir a algún lado. Mira, tenemos Bueno, o sea, muchos, hay formas, tenemos en maneras. muchos estados posibilidades de tener un porcentaje mayor que el PRI si vamos unidos como oposición Claro. e incluso como izquierdas. Podemos ganar Guerrero lo perdieron otra por vez eso, porque Oaxaca, fueron podemos separados. agarrar Zacatecas, podemos ganar Veracruz en un contexto nuevo. Es tiempo de construir y dialogar, sobre todo propuestas claras. Pero también autocríticamente hay que decir, ha habido hegemonías dentro del partido. Nueva Izquierda ha sido una corriente Los chuchos. hegemónica que tienen 19 años en la dirección política del partido. Con ello no quiero decir que sean los únicos responsables, pero no podría ser una dirección encabezada por esta fuerza política. Se requiere un perfil de un intelectual que venga a renovar, a darle nuevo oxígeno al partido y que tenga una legitimidad y un consenso por todas las expresiones. Eso es lo que se requiere, Pero no volver a necesita- acercarnos con los ciudadanos. Perdón. Pero Agustín no necesita que venga de fuera, debe de ser de ustedes mismos. No, claro, hay El afiliados. presidente debe de salir del PRD. Claro ¿Para qué que lo va a quieren salir. a un De la Fuente? No quiero minimizar a nadie, pero ¿para qué quieren a un De la Fuente, a un Goldenberg? Si me Ustedes permites, tienen Nino, ahí grandes personajes. Tenemos personajes. ¡Claro! Tenemos excelentes personajes. Tenemos a René Drucker, un gran investigador universitario. Tenemos a Agustín Basabe. Tenemos a muchos A Fernando. personajes. A Fernando. Aquí no estamos nosotros vetando a nadie. Claro. Lo que estamos señalando es, no estamos en un proceso de campaña. Así es. Eso será en su momento Claro. y en el mecanismo del Consejo, que falta todavía por definir. Agustín. Sí, yo creo que fue desproporcionado el plantear que alguien externo venga a conducir el PRD. Es más, a cualquiera le espantaría con todo esto lo que se ha venido mencionando aquí respecto a nuestra dinámica interna, que es algo muy importante también que por ahí debiéramos de empezar. Bien, coincido cuando oigo los planteamientos de mis compañeros, me parecen loables, muy atinados, y recuerdo los orígenes del partido. Y pienso que regresando a nuestros orígenes es como permitiríamos el reencontrarnos con la sociedad, democratizar nuestros procesos electorales internos. Te pongo un ejemplo, hoy tú no puedes competir en el PRD a nivel interno si no perteneces a una corriente, si no tienes una franquicia. A alguien se le ocurrió eso, monopolizaron las elecciones. Uno tiene que ponerse de acuerdo con un líder para ver si lo incluye en una lista y poder ser consejero a nivel estatal, lo cual me parece totalmente una actitud centralista, antidemocrática, y son cosas que se tienen que cambiar. El reconocimiento a las corrientes es adecuado, pero el darles la posibilidad de que ellos determinen los mecanismos institucionales hasta para definir los órganos de dirección, las representaciones en el Congreso, los candidatos, etcétera, me parece que ahí se perdió, ¿no? Muy bien. A ver, Carlos, ¿necesitan un caudillo? Porque al PRI le conviene y le facilita todo. Cuando tiene un presidente, todo marcha bien. Pero pierden los pinos y se los lleva el diablo. ¿Ustedes necesitan un caudillo? No, yo creo, y ese es uno de los grandes oportunidades del PRD, nosotros deberíamos de ser el partido que interna, pero sobre todo externamente,
reivindique una postura societaria. Es decir, donde un colectivo y un conjunto de diversos son capaces de ponerse de acuerdo y establecer una agenda mínima de trabajo. Yo, por ejemplo, creo que el PRD sí debe de aspirar a construir para el 2018 O sea, les da tiempo, un todavía hay gran tiempo. frente opositor desde las izquierdas, preferentemente. Porque he ahí nuestra esencia. Sin embargo, también debemos de dar cuenta de que la crispación y el desencuentro entre las distintas formaciones de izquierda pues es bastante complejo. Yo, por ejemplo, pienso, si Andrés Manuel López Obrador, cuando inició el proceso electoral en el que enfrentó a Felipe Calderón, tomó como una resolución política perdonar a Calderón, habrá que recordarlo, públicamente lo dijo, que él perdonaba a pesar de los pesares y todo lo que había significado Calderón y el fraude. Él lo perdonaba porque en su discurso amoroso, que en ese tiempo Sí, postuló, le salió el amor. pues era la lógica. Yo espero pues que Muy bien. perdone a dos que tres y A se dos que construya tres. ese frente de izquierda, ¿no? Muy bien. Voy con Fernando y después ya ahora sí el tiempo me agobia y voy con cada uno de ustedes ya para conclusiones. Fernando, Mira, comentario. Sí, mira, no tenemos tiempo que perder. Insisto, es el tiempo de la audacia. Hay que hacer el giro a la sociedad, ponernos junto con ellos y encabezar sus causas, o más que encabezar, porque sería con ellos, es promover las causas de la sociedad. Eso es clave. ¿Qué pasa? Hay acuerdos que yo no me arrepiento de haberlos suscrito, que son acuerdos importantísimos, por ejemplo, de transparencia. Van a ver lo que va a significar la nueva ley de transparencia, la revolución que eso significa, porque hicimos una extraordinaria ley de transparencia. Van a ver, si nada más que apenas está empezando y todavía no han aprendido a usar el motor, pero vas a ver lo que va a significar eso en la vida pública ahora que empieza a funcionar la ley de transparencia. El Sistema Nacional Anticorrupción es una gran iniciativa, nada más que necesitan las leyes secundarias, pero el diseño es aquí. La reforma constitucional en telecomunicaciones es histórica. Estoy hablando a la constitucional, no la ley secundaria, que sí hubo algunos retrocesos. La reforma educativa creo que en mi opinión es correcta, sobre todo la constitucional. Las leyes secundarias educativas también tuvieron algunos bajos, pero hay acuerdos que yo creo que van a tener que rendir frutos para el país, pensando en el país, pero que faltó la posibilidad de defenderlo. Y también fuimos oposición firme y tampoco supimos comunicar que fuimos oposición firme a la reforma laboral, a la reforma económica, a la venta de playas a extranjeros, a muchas otras. Votamos muchas iniciativas también en contra, fuimos contraste y no supimos comunicar lo que éramos, una oposición responsable que puede acordar por el bien del país y lo otro. Y lo único que yo diría con las corrientes es que como están no sirven las corrientes, tienen que replantearse, tienen que construirse de otra manera para que sean grupos de opinión y no grupos de presión como actualmente sucede. Yo propondría que todos los que estuvieran en la dirección se separaran de sus corrientes en lo que dure su encargo, lo mismo para los órganos autónomos, que no sea simulación, que se busque que no sea simulación y que la gente tratemos exactamente igual a todos y que ya no haya ese pacto de impunidad en donde cada corriente tiene sus impresentables y tú no te metas con mis impresentables, yo no me meto con los tuyos, etcétera. Eso acabarlo y que haya una sola línea para todos y que no veamos ya con esas gafas facciosas que hacen que uno ya sea calificado o descalificado por la corriente en la que pertenece, porque si lo único que tenemos contra una persona es que pertenece a una corriente, entonces no tenemos nada. Y si alguien, y al contrario, si alguien solo tiene como mérito estar en una corriente, entonces no tiene nada. Sepamos identificar perfiles, capacidades y sobre todo un proyecto, y sí, necesitamos tiempo de la audacia, y ya, si nosotros nos fortalecemos con la sociedad, ya verán que los rejegos se acercan solitos. Antes de ir a las conclusiones, son 12 reformas, pero faltó la que impulsaron ustedes, la reforma política del Distrito Federal, porque los chamaquearon.
porque Bueno, pues los chamaquearon. Bueno, vamos a conclusiones. Doctor Pablo Trejo, conclusión, comentario final. Bueno, sobre la reforma política, nada más para concluir, del DF, pues evidentemente cuando se hacen malos pactos, eso es lo que ocurre, que los chamaquean, ¿no? Mira, Nino, el reconocimiento a la militancia es fundamental en el partido. No existe ese reconocimiento a la militancia. Hay militantes con una trayectoria excepcional y están relegados o porque no pertenecen a una corriente o porque no son afines a los que están en el poder. Ojalá y hubiera ese reconocimiento a la militancia y tendríamos una riqueza incalculable entre los militantes del partido. El otro asunto que hemos descuidado, e insisto, la formación política. Los jóvenes que se acercan al partido, lo menos que les damos es formación política. ¿Cómo queremos que sean militantes de izquierda si ni siquiera les enseñamos en qué consisten los principios de la izquierda y si los deformamos con todas las cosas que se hacen en todos los procesos electorales? Yo creo que el PRD debe de regresar a las causas de la población, ver cómo logramos un crecimiento económico con los acuerdos con las otras organizaciones políticas, cómo fortalecemos el mercado interno que se nos ha olvidado, que ya no existe en el país, cómo se generan empleos en realidad bien remunerados, permanentes, que se puede hacer si hiciéramos política, cómo le damos acceso a la educación, a la salud y a la alimentación a esa cantidad de pobres y de gente en pobreza extrema que está. Pues simple y sencillamente hay que transitar hacia esas causas y yo creo que retomaremos nuevamente el partido. Pablo, mucho gusto, muchas gracias, Camerino Márquez. Conclusión, comentario final. Respecto a la reforma del Distrito Federal, hay que reconocer que no solamente fue un asunto del pacto, sino de varios actores, incluidos senadores, hay que decirlo, estuvo presente Alejandro Encinas y muchos, que finalmente la interlocución con el gobierno federal no fue suficiente, no cumplieron el compromiso. Ahí me quitaron mucho tiempo porque cada semana iban a mi programa y llevaban porque ahí a Cuauhtémoc posible. Cárdenas, llevaban también a Porfirio Muñoz y yo decía, ya va a salir, y no salió, pero nada. Entonces, ojalá y se vuelva a revisar y se den Muy las bien. condiciones. Le hace falta a la Ciudad de México un reconocimiento a sus derechos políticos electorales plenos de sus ciudadanos. Respecto al partido, ¿qué se requiere? Que el partido tenga que ofertarle a esa gran población, sobre todo el tema de la desigualdad y la pobreza, políticas públicas novedosas. Necesitamos que nuestros gobiernos sean eficientes y aparte de ello, transparentes, rindan cuentas y se sujeten sobre todo a lo que tiene que venir de parte de los ciudadanos, a una evaluación y que el partido seleccione a sus mejores militantes, porque el método electivo en que elegimos nuestros candidatos luego es un reparto de cuotas que no responde a ir a una competencia electoral seria, porque ya hay una competencia electoral incluido en el Distrito Federal. 6 de junio, ¿por quién vas a votar? Por el PRI, porque soy priista. 6 de junio, ¿por quién vas a votar? Pues por el menos malo. Entonces yo nunca escuchaba que voy por el PRD, voy por el PAN, no, por el menos malo. Diputado Agustín Torres, conclusión, comentario final. Pues yo creo que el PRD sigue siendo una alternativa para un verdadero cambio en el país. Hay hombres y mujeres muy valiosos y valiosas que están luchando por ello. Esta elección nos dio una sacudida, hay que entenderla, hay que hacer un ejercicio de reflexión, Hay que aprovecharla. autocrítica. Podemos salir adelante, tenemos las ideas, tenemos los valores, tenemos los principios, hay que corregir lo que se hizo mal, hay que transparentar al partido efectivamente, pero también a sus gobiernos, hay que democratizar nuestros métodos internos de decisión, hay que generar otra vez el debate, la discusión ideológica y actualizarnos en nuestra plataforma política, porque es cierto, hay temas que ya los perdimos de vista, seguimos con un discurso del siglo pasado. Sí. Y me parece de que debe haber una vigilancia estrecha del partido hacia sus representantes populares y los titulares del Poder Ejecutivo en su caso, todos aquellos que estén en el poder público y sobre todo establecer una relación cordial, honesta, no simulada con la ciudadanía y abrir los cauces para que puedan hacer del partido este instrumento de transformación Muy social bien, que siempre muchas gracias, diputado Carlos Reyes Gamis. Conclusión, comentario final, Carlos. Pues yo estoy convencido que nadie hará por el PRD lo que nosotros mismos no lo hagamos. En tal virtud, el PRD tiene que entrar en un proceso muy rápido, primero de renovación de sus responsables que lo conducen políticamente. Segundo,
de ir a encontrarse con la sociedad, de construir foros, ágoras, espacios de debate que nos permitan replantearnos como una opción de izquierda. Y tercero, el PRD tiene que crear un nuevo pacto político interno con una nueva estructura, una nueva dinámica para ir a un partido abierto. Es decir, ni las clientelas electorales, ni las corruptelas de servidores públicos, ni las corrientes que se convirtieron en mafias, ni las afiliaciones corporativas, son cosas que verdaderamente nos iban o son útiles. Necesitamos tener un partido abierto en donde yo creo, y tiene razón Fernando, cuando dice tendremos que aspirar que la mitad de nuestras candidaturas, pero eso hay que transmitírselo a la sociedad desde ahora, van a ser abiertas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, diputado Fernando Belaunzarán. Conclusión, Fernando. No, gracias. La verdad es que creo que todas las posiciones aquí se complementan. Quizás tenemos algunas diferencias de matiz, pero me parece que son perfectamente superables. Lo que nosotros tenemos que hacer como PRD es entender el mensaje de las urnas del 2015 y romper el divorcio que hay con la sociedad, juntarnos con ella e insisto, ser un partido de causas. Y en lugar de gastar tanta energía, tantos recursos en la lucha interna, efectivamente, todo lo que tiene que ver con afiliaciones, recursos, impulsos, es cómo queda la correlación interna. Ahí nos va la vida. Pues volteemos, imagínense si toda esa energía la usáramos hacia afuera, para incidir en la sociedad hacia afuera y ser protagonistas junto con la sociedad en la defensa de sus causas, en la promoción de sus causas. Y hay causas tan notables. Por ejemplo, hablaba unas, Gamis, yo doy una, el derecho de toda persona a no tener dolor. Es increíble que no haya morfina en los hospitales y somos el segundo productor de amapola en el mundo. Así es. Y sin embargo, no hay, y vemos cómo los enfermos terminales tienen agonías con dolor impresionante. El sector salud dice que 2/3 partes no tienen acceso a paliativos eficientes contra el dolor y, insisto, somos el segundo productor. ¿Por qué no regular con una regulación internacional que le daría, si lo hacemos para la industria farmacéutica? Es decir, como esa causa hay muchísimas, por supuesto el de la desigualdad, etcétera, el de los derechos humanos, donde hay una sociedad civil muy, muy fuerte. Seamos un partido de causas, volteamos acá y veámonos como compañeros y no como enemigos, independientemente de la corriente en la que cada quien pertenezca. Oigan, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que usted haya estado interesado en el programa sobre el PRD. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.